¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este día jueves 25 de abril de 2013. A partir de este momento, como lo hacemos todas las noches, estaremos acercándoles toda la información. La temperatura en la ciudad de Pinamar, estamos comenzando con 21 grados, la humedad del 72%, la presión es de 1009,2, el viento del sector noroeste a unos 5 kilómetros por hora. El comienzo de Canal 4 Noticias con los títulos más sobresalientes de este día jueves. Reforma judicial fue aprobada por diputados. Hablamos con el doctor Alejandro Bailey. Reacondicionamiento de los espacios públicos. Sobre este tema dialogamos con quien es el responsable del área, el señor Alberto Morales. El CED está a punto de cumplir 3 años. Este club de empleados de Delpín lleva varios años aquí en la ciudad de Pinamar. Nos cuenta cuáles son los puntos. Campeonato de fútbol solidario será el próximo 25 de mayo. Quienes son los organizadores es la agrupación Ayudar nos hace bien. Feria del Libro comenzó en el día de hoy en Buenos Aires. Vamos a estar hablando de este tema. ¿Quién va a participar? ¿No? Rosalina Cardoso, directora de la biblioteca. Boxeo este fin de semana. Lucas Luján va a estar representando en Dolores, un joven pinamarense que va a estar peleando. 21 grados, como lo decíamos, la temperatura en la ciudad de Pinamar, un poco alta, ¿no? Digo, para esta, inusual también para esta época del año, estamos en pleno otoño y las temperaturas son bastante moderadas. Ya estaremos también con el pronóstico, a ver qué es lo que va a pasar en las próximas horas, próximos días también, ya prácticamente en el fin de semana, que lo tenemos a días nada más. La primera de las noticias tiene que ver con el ámbito nacional y esta reforma judicial. Recordemos que es un proyecto que fuera presentado por el gobierno, que tiene que ver con diferentes puntos justamente de la parte judicial. Fue aprobado por diputados contra 130 votos a favor y 123 en contra. ¿Qué tienen en particular y que llama tanto la atención estas medidas cautelares? El límite de las medidas cautelares. Para entender un poquito más de qué se trata, hablamos con el doctor Alejandro Bailey, de aquí del partido de Pinamar, y él nos cuenta un poco más acerca de algunos de los puntos. Vuelve a la Cámara de Senadores porque fue aprobada en diputados, pero como tuvo algunas modificaciones, tiene que volver a la Cámara de Origen. El paquete de leyes de la reforma judicial consiste en 6 proyectos de ley. El Ejecutivo presentó algunos en la Cámara de Diputados y otros en la Cámara de Senadores. Por la Cámara que ingresa se denomina la Cámara de Origen. Cuando la Cámara Revisora introduce modificaciones, tiene que regresar a la Cámara de Origen. Por eso el que está a revisar es el del Consejo de la Magistratura. Del paquete de 6 proyectos se compone de las declaraciones juradas de los funcionarios, el ingreso al Poder Judicial y después la publicación de fallos de la Suprema Corte en Internet. Y los otros 3, que son los más importantes, son Consejo de la Magistratura, que es el que acaba de volver a la Cámara de Origen. El otro es el de las medidas cautelares y por último el de la creación de tribunales de casación. Estos tribunales de casación en particular van a hacer que la justicia sea un poco más lenta. Tal vez sea más certera, pero es más lenta, cosa que no, a mi juicio no es conveniente, porque la justicia llegada tarde no es justicia. Podemos ver los casos, no sé, de un jubilado que pide la corrección de sus saberes, va a tardar muchísimo más tiempo que lo que tardaba ahora. Y este sentido del Poder Ejecutivo es totalmente inverso, contrario a lo que hizo el presidente Néstor Kirchner, que redujo la cantidad de miembros de la Corte Suprema, que eran 9, lo redujo. ¿Y eso en qué beneficia? En que son menos las personas que tienen que leer un mismo expediente. Con casación nos va a pasar exactamente lo inverso, como va a haber más gente que va a tener que mirar un mismo expediente, al ciudadano, al justiciable, le va a llegar más tarde esa justicia. Por eso no me parece que favorezca la agilidad de la justicia la creación de los tribunales de casación. Después, en cuanto al ingreso, tampoco estoy de acuerdo en que los otros poderes digan cómo se seleccionan los agentes para un poder. ¿Por qué? Porque el sistema republicano, que es aquel que desterró a la monarquía, hace que haya independencia de poderes. Cada uno tiene que atender cómo elige su personal para dar su mejor gestión y su mejor servicio.
Por ejemplo, entre los tres poderes, el único que es cenicienta es el Poder Judicial, porque es el único que tiene trabajadores que no cobran, que son los que se llaman meritorios. Jóvenes estudiantes, como yo tuve compañeros de derecho, que eran meritorios y trabajaban sin cobrar. En los otros poderes pasa lo inverso, hay ñoquis, personas que cobran y no trabajan. Pero tampoco el Poder Judicial le dice, por ejemplo, al Congreso cómo tiene que elegir los taquígrafos. Lo eligen por sí mismos. Lo mismo tiene que pasar en todos los niveles, nacional, provincial, municipal. A nivel municipal tenemos casos de haber hecho ordenanzas antirrepublicanas, como han sido, por ejemplo, que el Consejo Deliberante dijera al Ejecutivo cómo elige sus guardavidas o cómo elige sus profesores de gimnasia. Es el mismo que da el servicio el que tiene que discernirlo, así como el Consejo tiene que discernir cómo elige a sus taquígrafos. Lo mismo sería en el Ejecutivo. Y en este caso, en particular para el Consejo de la Magistratura, que el Consejo de la Magistratura surgió, no estaba en la Constitución anterior de 1853, sino que surgió después del Pacto de Olivos. Como consecuencia de eso se reforma la Constitución en el 94 y ahí se introduce este instituto llamado Consejo de la Magistratura, que tiene tres estamentos: el estamento de los abogados, el estamento de los magistrados y el estamento de los académicos. En este nuevo proyecto hacen que pretenden... ¿Qué es la diferencia? Ahí es donde está la diferencia. Sí, porque pretenden que sean personas o profesionales no de la materia para que elijan abogados, que es algo muy técnico, ¿no? Para ser funcionario tanto magistrado como del Ministerio Público, que abarca Fiscalía y Defensoría. Y bueno, realmente es como yo, abogado, no me atrevería a estar en un concurso para cubrir un cargo de médico, porque no tengo la aptitud para ese discernimiento. Esto que hablan de democratizar es más una manera de plantearlo o de difundirlo o de hacer propaganda concretamente, porque no hay democratización. De los tres poderes el único que es técnico, absolutamente técnico, es el judicial. Tampoco el Poder Judicial podría decirle que hagan concurso para ser postulantes a cargos electivos, por ejemplo, tomando el examen de la Constitución Nacional o en nuestro caso de la Ley Orgánica. Entonces, esto es un avance de un poder sobre los otros. No sé si usar esa palabra, pero sí que la comparo con la monarquía, que fue la anterior a la República. En la monarquía el rey tenía poder sobre las personas y sus bienes. Entonces, en la medida que, porque aparte la justicia no es un órgano para que sea, esto que usan la palabra democratizar, para que parezca más simpático o para que parezca más vendible lo que se está haciendo, ¿no?, en contra de la República, porque la persona que acude a la justicia va en soledad, no va en mayorías. Donde sí hay mayorías es en los cuerpos legislativos. O es como si el Poder Judicial ahora dijera que el presidente no puede decidir por sí mismo, sino que tiene que votar en reunión de gabinete. No vota, el Ejecutivo es el que administra. Los tres poderes de la República, para diferenciarlos, se contrapesan ellos en cada uno de sus poderes. Y para que la audiencia, los televidentes lo vea bien clarito, son como los tiempos del verbo. El presente es el Ejecutivo, sea presidente, gobernador o intendente. El futuro está en manos de los legisladores, que son los que nos hacen las leyes para el futuro. Y finalmente el Poder Judicial se encarga del pasado, de lo que ya pasó, investiga lo ya sucedido.